Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, a ver, suena un poco a museo, ¿no? El orientalismo. Y no va solo de cuadros con arenes o decoración exótica. Vamos a investigar algo mucho más grande. Cómo Occidente se inventó, literalmente, una idea de Oriente. Una idea que le vino muy bien para estudiarlo, para fantasear con él y sobre todo para dominarlo. Para esta misión, que es casi de detectives, nos vamos a guiar por las pistas de un texto clave, el ensayo Orientalismo de Edward Said. Y para que nos hagamos una idea del percal, el libro arranca con dos perlas. Una es de Flaubert, que al ver a unos egipcios dice algo como que llevaban a sus ídolos en brazos como grandes niños paralíticos. ¡Qué fuerte! Y la otra es de Joseph Conrad, que suelta que para conquistar la tierra no basta con la fuerza, necesitas una idea que la respalde. Y ahí está nuestro caso de hoy. Queremos entender qué es exactamente esa idea. ¿Cómo es posible que un campo de estudio, la filología, la historia, acabase, dibujando fronteras reales y gobernando la vida de millones de personas? La pregunta es esa: ¿cómo el conocimiento se convierte en una herramienta de poder? Vale, vamos a empezar a tirar del hilo. Según los textos, el orientalismo no era una simple fantasía. No, para nada. Era una red muy real, muy potente, de intereses que lo conectaba todo. La universidad, el comercio, los diplomáticos y, claro, los militares. Y el foco principal está en la relación de Francia y Gran Bretaña con Oriente Próximo. Y justo ahí, para no perdernos, el autor nos da una clave que lo ilumina todo. Es la distinción entre el orientalismo latente y el orientalismo manifiesto. Suena un poco a Freud, ¿no? Latente y manifiesto. Sí, va un poco por ahí. ¿Qué es exactamente el orientalismo latente? Es como una idea que está ahí, pero escondida. Exacto. Piensa en lo latente como el software mental de Occidente. Son todos los prejuicios, los estereotipos, esas ideas preconcebidas que funcionan, digamos, en segundo plano. Y que no se cuestionan. Casi nunca. Es un imaginario súper estable que apenas cambia con el tiempo. Ah, vale. O sea, todas las ideas de postal. Que si Oriente es misterioso, sensual, exótico, pero también vago, un poco déspota, eternamente anclado en el pasado, ese tipo de cosas. Exactamente. Es ese fondo de armario mental. ¿Y el orientalismo manifiesto? Es la parte visible, eso es. Es todo lo que se hace y se dice públicamente usando ese software. Son los libros de viajes, los estudios académicos, las políticas coloniales que se aplican, las guerras que se justifican. Es la acción que se basa en esa creencia latente y oculta. Y aquí es donde, la cosa se pone muy seria. Porque el texto llega a una conclusión que es una bomba. Dice, más o menos, que en los siglos XIX y XX, cualquier occidental que escribiera sobre Oriente estaba tan metido en este sistema Estaba atrapado. que, sin poder evitarlo, acababa siendo, y cito, racista, imperialista y casi totalmente etnocéntrico. Es una acusación brutal. Sugiere que era imposible escapar de esa jaula mental. Es una afirmación muy fuerte, sí, porque lo que sugiere es que no era una cuestión de buenas o malas intenciones individuales. Daba igual que fueras un poeta fascinado por las pirámides o un militar diseñando una invasión. Los dos operaban dentro del mismo sistema. Ambos operabais dentro de la misma lógica de superioridad. Y para entender el poder de esta jaula mental, hay un dato en los textos que es una auténtica locura. Menciona que entre 1800 y 1950, en Occidente se escribieron unos 60.000 libros sobre Oriente Próximo. 60.000. Es una cifra abrumadora. Pero lo fuerte es la comparación. ¿Sabes cuántos libros se escribieron en Oriente sobre Occidente en ese mismo siglo y medio? Me lo imagino. Una cantidad insignificante. Casi ninguno. Esto no era un diálogo, era Occidente hablando solo. Totalmente. Mirándose en un espejo que había creado él mismo. Y lo fascinante aquí es que el texto insiste en que esto no era la suma de los esfuerzos de 4 eruditos locos. El orientalismo tenía lo que el autor llama una identidad acumulada y corporativa. Una maquinaria detrás. Había toda una maquinaria, sí. Estaba apoyado por las grandes instituciones de la época, los gobiernos que financiaban expediciones.
Las universidades, que creaban cátedras de estudios orientales, las sociedades geográficas, las compañías comerciales. Entiendo. Todo esto creó un consenso blindado sobre qué era verdad y qué era correcto decir, pensar o estudiar sobre Oriente. Claro, no era la opinión de un viajero, era la ciencia la que lo decía. Eso es, un conocimiento oficial con sello de garantía. Y claro, este consenso encajaba como un guante con otras grandes ideas de la época. El darwinismo social y todo eso, ¿no? Justo. Se puso de moda aplicar la ley del más fuerte a las culturas. La lógica era, si somos más poderosos, es porque somos biológica y culturalmente superiores. La justificación perfecta. La justificación perfecta para dominar a otros. Se mezcló con teorías pseudocientíficas sobre la desigualdad de las razas, de gente como Cuvier o Gobineau. Así Oriente dejó de ser un interlocutor para convertirse en un problema a resolver. Un territorio atrasado. Exacto. Que había que tutelar, modernizar o directamente controlar. Y dentro de este problema, el texto también recalca que había una visión de género muy marcada. Era un club de hombres, básicamente. Absolutamente. Un dominio masculino. La mirada sobre el hombre oriental era una mezcla de desprecio, por su supuesta debilidad, y de temor, por su fanatismo. Pero con la mujer oriental, ahí la cosa se disparaba. Ahí entraba la fantasía, ¿no? La visión sobre la mujer oriental es especialmente reveladora. Said argumenta que era básicamente una proyección del deseo masculino. Exótica, siempre disponible, de una sensualidad desbordante. Pero sin voz, sin inteligencia, completamente pasiva y servicial. El ejemplo que se usa es un personaje de Flaubert, una bailarina llamada Küçük Hanım, que es el arquetipo perfecto de esta fantasía. Si conectamos todos estos puntos, la idea clave que nos dejan los textos es potentísima. Oriente se convierte en un escenario, en un laboratorio, en un objeto de estudio. Pero en esa gran obra de teatro, el verdadero protagonista siempre es el occidental. El erudito que lo descifra, el viajero que lo cuenta. El soldado que lo conquista. Su voz es la única que importa. La realidad de la gente que vivía allí, su propia perspectiva, eso era, según una cita del texto, el elemento ausente. Se sustituye la realidad por una versión. Creada, empaquetada y validada en Occidente. Vale, esto en la teoría suena muy bestia. Pero ¿cómo se aplicaba esto en la práctica? Me refiero, cuando un administrador británico llegaba a Egipto a principios del siglo XX, ¿de verdad tenía este software instalado en la cabeza? ¿El texto nos da algún ejemplo real? Nos da uno magnífico. Lord Cromer. Fue el cónsul general británico en Egipto durante más de 20 años. Vamos, era el que cortaba el bacalao. El poder en la sombra. Totalmente. Y su forma de pensar es un caso de estudio perfecto. ¿Y qué decía este hombre? Pues hay una metáfora que utiliza para explicar la rivalidad con Francia por la influencia en Egipto que no tiene desperdicio. A ver. Para explicar por qué los egipcios se sentían atraídos por la cultura francesa, Cromer decía que esa atracción es como la que ejerce una damisela con cierto encanto artificial. Y ahora viene lo bueno. En cambio, la atracción por lo británico es la de una matrona sobria de cierta edad, de mayor valor moral, pero de una apariencia exterior menos apetecible. Es alucinante. Espera. Está comparando a su propio imperio británico con una matrona sobria. Sí. Y a Francia con una damisela. Pero qué falta de autoconciencia más grande. Totalmente. Pero esa es la clave. Para Cromer no era un insulto, era un halago. Refleja a la perfección esa convicción de que ellos, los británicos, no estaban allí para gustar. ¿Claro? No estaban para ser encantadores como los franceses. Estaban allí para una misión mucho más seria, casi paternalista. Formar el carácter del nativo. Su presencia no era un coqueteo. No. Era algo sólido, duradero, que dejaría una marca para siempre. O sea, se veían a sí mismos como los adultos serios en la sala. Y si Cromer era el administrador, el texto nos presenta a otro personaje, Lord Curzon, que fue virrey de la India. Y si Cromer representaba la gestión, Curzon representaba la posesión pura y dura. Exacto. Para Curzon, Oriente era un tablero de ajedrez gigante, una posesión geográfica. Y de él viene una de las frases más demoledoras de todo esto. Curzon llegó a decir que los estudios orientales eran, y cito, parte del mobiliario necesario para el imperio. El mobiliario. ¿El mobiliario? Como si el conocimiento sobre millones de personas fuera una mesa o una silla. Es una frase brutal, porque lo que significa es que para él saber de Oriente no era un ejercicio intelectual, era una obligación imperial. No era curiosidad, era control. Exacto. Para mantener el poder necesitabas conocer la lengua, las costumbres y las debilidades de los pueblos que gobernabas. El conocimiento no era un fin,
era la herramienta. La geografía y la historia eran ciencias al servicio del imperio. Y remata la faena con otra frase que lo dice todo, ¿no? Sí, una que parece un cumplido pero que es todo lo contrario. Dice, Oriente es una universidad en la que el erudito no consigue licenciarse nunca. Vaya. No lo dice por humildad reconociendo la complejidad de Oriente. Lo dice para justificar una presencia occidental perpetua. Claro. Si el estudio nunca acaba, la tutela del profesor occidental tampoco tiene por qué acabar. De acuerdo. Entonces tenemos por un lado el conocimiento de los libros, el orientalismo latente y por otro la experiencia de los administradores sobre el terreno. El texto argumenta que a medida que avanzaba el siglo XIX, estos dos mundos se fueron acercando. Y esto nos lleva a la traca final, al momento de la gran convergencia. Es el punto en que el orientalismo latente y el manifiesto se funden en una sola cosa. ¿Cuándo ocurre eso? Ocurre cuando el académico, el erudito de biblioteca, empieza a asesorar directamente a los gobiernos y a los ejércitos. Es como si a los geeks de la biblioteca de repente los llamaran a la sala de guerra. Justo eso. El especialista, con todo su conocimiento sobre textos antiguos y dialectos perdidos, se convierte en algo más. El texto lo describe casi como un agente secreto, como el único que ha logrado traspasar los velos de la oscuridad de Oriente y puede guiar a los políticos. Y el momento cumbre de todo esto, el gran clímax, llega justo después de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, al que en Europa llamaban con desprecio el enfermo de Europa, ha perdido la guerra y está literalmente en la mesa de operaciones. Y es en esa mesa de operaciones donde el orientalista se convierte en una figura crucial. Aquí es donde aparecen nombres de leyenda. T.L. Lawrence, El famoso Lawrence de Arabia. Gertrude Bell, St. John Philby. El texto subraya que esta gente no eran académicos puros. No. Eran la encarnación de la convergencia. Eran expertos en Oriente que actuaban como agentes del imperio. No estaban en una biblioteca, estaban sobre el terreno. Exacto. Estaban allí aconsejando a militares, negociando con líderes tribales y literalmente dibujando con una regla sobre un mapa las fronteras de los nuevos países. Países como Irak o Jordania. Esos mismos. En sus personas el conocimiento erudito y la acción imperial ya son la misma cosa. El poder y el saber se vuelven indistinguibles. Y el texto deja claro que, aunque hubiera piques entre franceses y británicos, en el fondo estaban cortados por el mismo patrón. ¿Sí? El orientalismo británico era quizás más práctico porque, como dice el texto, estaban allí, en la India, en Egipto. El francés era un poco más nostálgico, lamentando haber perdido la India. Pero el objetivo final de dominación y, sobre todo, ese sentimiento de diferencia radical y de superioridad... Era idéntico en los dos. Bien, si recapitulamos, el viaje ha sido intenso. Hemos visto que el orientalismo no es solo un montón de libros, sino una lente, una estructura de poder con la que Occidente fabricó una versión de Oriente a su medida. Hemos visto esa división clave entre lo latente, esas ideas de fondo casi inconscientes sobre un Oriente exótico y atrasado. Que eran las políticas, los libros, las acciones que se basaron en esas ideas. Exacto. Y finalmente hemos visto cómo ese conocimiento aparentemente neutral se convirtió en el mobiliario del imperio, en una herramienta directa para controlar, administrar y justificar la dominación. Y si hay algo que los textos dejan clarísimo, es que esa parte latente, ese software mental de prejuicios y estereotipos, demostró ser increíblemente resistente. Su coherencia interna, su capacidad para autojustificarse, era tan potente que, como dice el propio autor, le permitió sobrevivir a revoluciones, a 2 guerras mundiales y al desmantelamiento de los propios imperios. La idea sobrevivió al poder que la generó. Increíble, pero sí. Y eso nos deja con una pregunta final, una reflexión que se cae por su propio peso después de todo esto. Si una estructura de pensamiento tan poderosa que define y clasifica a los otros, puede ser más duradera que los propios imperios que la construyeron. ¿Qué ecos de esas viejas formas de ver el mundo podríamos seguir encontrando hoy en las noticias, en las películas o incluso sin darnos cuenta en nuestras propias percepciones?